los que ya se van conectando, darle la bienvenida. Y bueno, qué bendición poder nuevamente estar aquí continuando con el estudio a la palabra del Señor. Bueno, estamos ubicados entonces en Apocalipsis capítulo 1. Yo le invito para que usted tenga su Biblia abierta. Eh, Voy a leer aquí todo el capítulo, pero vamos a enfocarnos ya en el versículo 9 hasta terminar el capítulo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, como cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Bueno, entonces, bienvenidos una vez más. A partir del versículo 9 entramos entonces en lo que es la revelación de Jesucristo. Es importante decir que en estos versículos del 9 al 20 de este capítulo 1 hace una sola porción, un solo tiempo. Por eso entonces tendremos que analizarlo todo. Hoy quise leer todo el capítulo para que nos conectemos nuevamente, entremos en el contexto de la palabra. Y entonces vamos a analizarlo del 9 al 20, vamos a ir verso por verso, pero analizándolo todo, para que así podamos nosotros pues coger bien la idea de la revelación que Dios le está dando a Juan. Y pues obviamente vamos aquí a encontrar cosas extraordinarias para esta iglesia. Si ya a usted le ha parecido maravilloso el estudio hasta aquí, pues bueno, lo que viene pues seguirá siendo aún más maravilloso. Así que bienvenidos una vez más al estudio de la palabra del Señor. Entonces aquí estamos
ubicados. Espérenme aquí un momentico ya. Estamos entonces todavía ubicados en el capítulo uno, la revelación de Jesucristo. Entonces tenemos aquí el versículo 9. Dice aquí entonces, yo Juan, vuestro hermano, aquí nos está hablando una persona de carne y hueso, ¿cierto? Juan, dice la palabra vuestro hermano. Y también copartícipe vuestro en qué? En la tribulación. Este artículo la es importante que usted lo subraye, ¿sí? Y lo tenga también en cuenta para cuando lleguemos al capítulo 7, porque por allá en el capítulo 7 Juan dice que después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Y él dice de dónde proviene esa multitud y dice que es de toda nación, de toda tribu, de todos pueblos y toda lengua, y que estaban delante entonces del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y más adelante, ya por ahí por el verso 13, entonces un anciano le pregunta a Juan y le dice, bueno, ¿y estos que están vestidos de ropa blancas, quiénes son? Entonces Juan en el siguiente verso le responde y le dice, bueno, señor, tú lo sabes, ¿sí? Y entonces allí el anciano le dice, le responde, esos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces escuche eso. Escuché esta expresión, estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, algunos teólogos han dicho que la iglesia pasa por la gran tribulación y que esa gente que está vestida de ropa blanca es la iglesia. Eso dicen unos. Otros, entonces, pues han tomado ese texto para decir que en la gran tribulación habrá gente salva de toda tribu, porque el texto dice que eran de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y toda nación, vestidos de ropas blancas. Entonces ellos dicen que esta gente sale de la gran tribulación y que en ese tiempo entonces sí habrá gente salva de todas partes, ¿sí? Entonces, pero el artículo la, que está tanto en el versículo aquí 9 de Apocalipsis capítulo uno como en el versículo 13 de Apocalipsis 7, entonces ese artículo la de este capítulo que le estoy citando y el artículo la que tenemos aquí en el capítulo uno es el mismo, ¿sí? Es el mismo, porque dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Qué es lo que Juan realmente está diciendo? Entonces, que a nosotros, ¿sí? Como iglesia, nos ha tocado vivir tribulaciones. Como iglesia nos ha tocado vivir tribulaciones. Juan está entonces en Patmos y aunque el texto solamente subraya y muestra a Juan, pero Juan está con una cantidad de cristianos presos en la isla de Patmos, ¿sí? ¿A causa de qué? A causa del testimonio de Jesucristo. Así que entonces a eso es que Juan se está refiriendo, porque el apóstol en algún momento dijo entonces que tendríamos que pasar, era necesario que pasáramos por pruebas, por tribulaciones. Es necesario, ¿sí? La iglesia tiene que vivir y tiene que pasar por tribulaciones, pero no se refiere explícitamente al proceso de esos 7 años que es denominado como la gran tribulación, sino que se refiere entonces a la tribulación que todo cristiano, tanto individual, ¿cierto?, tendrá que vivir para poder ser salvo. ¿Sí? Lo que usted y yo conocemos comúnmente como pruebas, ¿sí? Entonces, ese artículo no está apuntando a un evento específico, ¿sí? Sino que tiene que ver entonces con muchos sucesos que la iglesia tiene que vivir. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, tendréis tribulaciones, tendréis pruebas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que entonces es importante mirar eso, ¿no? Ahora, para dejar claro, la iglesia entonces, ya usted tiene claro que la iglesia no juega papel en la profecía de las 70 semanas que se le dan a Daniel, ¿sí? Entonces, esa última semana, la iglesia no juega papel. Así que, bueno, eso lo estaremos hablando más adelante, pero quería como hacer la relación para que usted se dé cuenta que ese artículo la está indicando lo mismo tanto aquí como allá y que no está apuntando a un evento específico, sino que se refiere entonces a muchos sucesos
que la iglesia tiene que vivir. Si usted se da cuenta, desde que la iglesia nació hasta el día de hoy ha tenido que vivir persecución, ha tenido que vivir muertes, ha tenido que vivir muchas cosas y eso son tribulaciones. Así que dice, sigue diciendo aquí entonces, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba entonces en la isla llamada Patmos. ¿Por causa de qué? Escucha muy bien, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que Juan está entonces en la isla de Patmos por causa del testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bueno, Gustavo dice, ¿puedo anotar que la tribulación es diferente a la gran tribulación? Sí, claro, tribulaciones la iglesia tiene que vivir. La gran tribulación es ese periodo específico que la Biblia se denomina también como el día del Señor, como también angustia para Jacob. Tiene algunos otros, pero ese tiempo de la gran tribulación es específicamente para un tiempo aquí en la tierra y también para un pueblo, ¿no? En este caso, pues, si usted se lee Mateo 24 ahí está apuntando única y exclusivamente a la nación de Israel, porque les dice, ojalá que este día no sea día de reposo, ¿sí? Y entonces allí usted se da cuenta que está hablando en el contexto netamente para el pueblo de Israel. Sí, claro, hermano Gustavo. Entonces lo puede anotar así, está bien. Así que, volviendo aquí, entonces, por causa de que está en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. O sea que eso de testificar, de hablar la palabra y de anunciar a Jesucristo produce en las fuerzas del mal, escuchen muy bien, produce en las fuerzas del mal odio, ¿sí? O sea que con el ejercicio que todo pastor hace, tanto en la congregación directa o indirectamente, en estos espacios que se abren, al enemigo no le gusta, ¿sí? Que uno testifique, que uno hable la palabra, que uno anuncie a Jesucristo, porque a ellos les produce odio. Ellos odian que alguien testifique de la palabra y de Jesucristo. Y eso entonces ha sido así desde el comienzo, ¿sí? De la predicación del Evangelio. Ustedes se dan cuenta que a los discípulos les dijeron, no testifiquen ni enseñen ese nombre. ¿Sí? Y les amenazaron allí, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús. Y el apóstol entonces les dice, bueno, ¿ustedes qué creen que es justo? ¿Que obedezcamos a los hombres antes que a Dios? Entonces ellos se quedaron callados y el apóstol le responde y le dice, pues no, Señor, nosotros seguiremos predicando al Cristo crucificado, al Cristo resucitado y al Cristo glorificado, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que la iglesia, a esta iglesia la han odiado desde que nació porque predicamos al único y verdadero Dios. ¿Sí? Si nosotros hoy, escuche muy bien esto, si nosotros hoy nos convirtiéramos al trinitarismo, hasta el Papa sería amigo nuestro. ¿Sí? Pero como no tenemos ese pensamiento, sino que tenemos un pensamiento diferente al del mundo entero, porque el mundo entero es trinitario. ¿Sí? El mundo entero es trinitario. Entonces nosotros somos unicitarios, ¿sí? No unitarios, unicitarios. Creemos en un único y soberano Dios, que además ese único y soberano Dios es invisible e indivisible, que se ha manifestado en carne y que vive por los siglos de los siglos. A él sea toda la gloria y todo el honor. Entonces, Juan estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo quiero en esta hora hacerles una pregunta. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Sí, porque la palabra de Dios, usted me responde fácil, ¿qué es? Pero yo quiero preguntarles, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Yo quiero leerlos aquí en el chat. Y usted me diga, bueno, el testimonio de Jesucristo es esto. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Porque Juan está en la isla de Patmos por esas dos causas, ¿no? Por la palabra de Dios, ¿sí? Y también por el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿quién se atreve ahí en el chat a participar? Alguien que escriba algo.
¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Es la pregunta, ¿sí? ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Entonces dice la hermana María del Evangelio, su vida y ministerio y muerte. Bueno, ¿quién más se atreve? Ya hubo aquí una valiente, así que bueno, felicitamos por ese aporte. Entonces la pregunta es, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Recuerden que aquí estamos en un estudio y estamos para aprender, ¿sí? Estamos para crecer, estamos para seguir eh, creciendo en el conocimiento de su palabra. Entonces, bueno, creo que nadie más es algo elemental, ¿sí? Es algo elemental. Dice el hermano José, bienvenido hermano José también, es llevar una vida semejante a nuestro Señor Jesús y llevar la buena noticia de salvación en su nombre. Hermano Gustavo dice su santo evangelio. Bueno, listo, muchas gracias por el aporte, por participar. La hermana Luz dice el testimonio de Jesucristo es la vida, enseñanza, muerte y resurrección. Entonces, escucha muy bien porque Juan está en la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Es algo elemental, ¿sí? Pero que al diablo no le gusta que lo hablemos, ¿sí? Al diablo no le gusta que lo hablemos. Es algo elemental, pero que al diablo no le gusta que usted y yo lo hablemos. La hermana Amalia dice la revelación divina. Entonces nosotros, escúchenlo muy bien y anótelo ahí y subráyelo en sus apuntes si está tomando apuntes. Nosotros decimos que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Ese es el testimonio de Jesucristo, ¿sí? Por eso Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ¿sí? Entonces ese es el testimonio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros decimos que Jesucristo es Dios manifestado en carne y explicamos eso, entonces es ahí a lo que el diablo no le gusta. Entonces, ¿cuántos? Bueno, ya aquí mirando, entonces varios de pronto no lo sabían, pero ya lo saben. Y lo importante es que nosotros lo sepamos y lo testifiquemos, ¿sí? No solamente que lo sepamos, sino que también que lo testifiquemos porque le voy a dar una clave por si le interesa. Usted quiere que el diablo no esté enojado con usted, entonces no hable ni diga eso. ¿Sí? No hable el testimonio de Jesucristo, no lo hable. ¿Sí? Si usted quiere que el diablo no esté enojado con usted, no hable del testimonio de Jesucristo. Si usted quiere que el diablo esté contento con usted, entonces en ninguna parte diga que Jesucristo es Dios manifestado en carne. ¿Sí? En ninguna parte diga que usted es cristiano, que es profesante de la fe de Jesucristo, y vístase como quiera y hable como quiera. Y el diablo entonces estará contento con usted. Y no le va a hacer guerra, ¿sí? Pero comience usted a decir, comience usted a predicar, comience usted a anunciar que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Invite a la gente a que crea eso que usted le está explicando, a que crea en él. Entonces el diablo comienza a decir, a este toca acabarlo, a este hay que callarlo, hay que arruinarlo, hay que ponerle una llaga, una enfermedad, hay que acabarle el negocio, hay que hacerlo echar del trabajo, hay que amargarle la vida para que se calle. Porque el diablo entonces quiere eso, ¿sí? Hacer que nosotros nos callemos, que nosotros no hablemos, que nosotros no prediquemos, que nosotros no anunciemos, que nosotros no testifiquemos. Eso es lo que el diablo quiere. Pero que el diablo sepa de una vez que nosotros no nos vamos a callar. Amén. ¿Cuántos dicen amén ahí en el chat o allí al otro lado de la pantalla? Así que nosotros no nos vamos a callar, porque si nosotros callamos, la palabra del Señor dice que las piedras hablarán, ¿sí? Cuando hace referencia a que las piedras hablarán es lo necio del mundo, la necedad del mundo, entonces es lo que va a abundar. ¿No se ha dado cuenta usted que usted calla y entonces la necedad en el mundo comienza a aumentar? Claro, porque usted está callando, pero usted habla y entonces comienza usted allí a no retener la verdad. Entonces ahí estoy dando la respuesta para que usted la analice bien, ¿cierto? Porque hay hermanos que le dicen a uno, ay pastor, es que salgo de una y me llega otra y el diablo me la tiene montada y estoy que tiro la toalla. Eso es lo que dice
cuando alguien expresa eso, entonces me dice que es un buen hijo de Dios, porque un buen cristiano, el diablo lo quiere hacer retroceder. ¿Sí? A un buen cristiano, el diablo siempre lo va a querer hacer retroceder. Pero la palabra del Señor nos muestra que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, ¿cierto? Entonces, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará el Señor, dijo alguien con fe, lleno de convicción. Entonces, mire que el diablo nos quiere hacer retroceder, ¿sí? No le ha pasado a usted, ¿cierto? A mí me ha pasado, lo que pasa es que uno a veces no publica todo eso, pero a veces uno dice como que yo mejor no continúo con el estudio, como que mejor callo, como que mejor esto, como que lo otro. Y entonces el diablo lo que quiere hacerlo es retroceder, pero usted se va allá a orar, a intimar con Dios y el Señor le da fuerza y usted lee la palabra y usted se llena de gozo y usted dice, no, yo tengo que seguir hablando, aunque el diablo no le guste y aunque él quiera poner de pronto desánimo una cosa a la otra, pero hay que seguir adelante. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Sí? Entonces dice la palabra, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces el diablo siempre busca que el cristiano reniegue de Dios y desista de su fe. Eso es lo que el diablo siempre busca, que el cristiano esté renegando de Dios. Y a mí siempre me llama la atención unas palabras que dice en el libro de Job, y dice que Job nunca atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea que lo que a usted le pase no le eche la culpa a Dios, porque en Dios no hay despropósito alguno. O sea, Dios nunca hace las cosas al azar. Dios siempre las hace con propósito. Todo lo que Dios hace es con propósito, ¿sí? Entonces a mí me ha impactado siempre y tengo eso ahí en mente. Cada vez que me sucede algo que yo digo, uy, Señor, ¿qué pasó acá? Entonces, Dios nunca permite que las cosas tengan un despropósito, sino que siempre tienen un propósito. Entonces, entre usted más predique a Jesucristo y al Cristo glorificado, el diablo entonces más se la va a dedicar. ¿Ok? Pero, eh, sí, yo quiero preguntarles en el chat esta noche, ¿cuántos quieren que el diablo se las dedique? A ver cuántos amenes aparecen ahí en el chat. Ah, ¿cuántos quieren que el diablo se las dedique? Pero eso sí, pocos amenes. Bueno, ahí ya comenzaron a aparecer. Entonces, eso que usted está allí declarando con ese amén, entonces es declararle la guerra al diablo. Pero le tengo una buena noticia para que usted no se asuste, ¿sí? Porque algunos se asustan. Entonces, para que usted no se asuste, le tengo una buena noticia. Jesucristo está con nosotros y con Él somos más que vencedores. Amén. O sea, eso hay que decir un amén rotundo. Así que Jesucristo está con nosotros y con Él somos más que vencedores. Amén. Así que entonces dice el apóstol que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni hambres, ni persecución, ni espada, ni nada de esas cosas nos podrá separar del amor de Dios. Así que entonces eso sí, claro, el diablo buscará la forma para que usted desista, para que usted se calle, para que usted baje la guardia, para que usted no le sirva a Dios, para que usted, cierto, se desanime. Pero entonces usted dice, Jesús me dio, Jesús me quitó, que siga siendo el nombre de Jesús bendito. Eso es lo que el diablo no quiere que usted exprese. El diablo quiere que usted reniegue, pero usted tiene que ser sabio y decir, no, que siga siendo el nombre del Señor Jesús bendito. Así que entonces a nosotros eh, no nos va mejor y no nos rinde más porque a veces desconocemos las claves de este evangelio. Entonces uno cree que haciéndose del lado del diablo le va a ir mejor. Sí, por eso algunos no salen a evangelizar, para que entonces les vaya mejor. Por eso algunos no testifican de Cristo, para que les vaya mejor, ¿cierto? Entonces, pero que el mundo entero sepa que usted es cristiano, que usted es hijo de Dios. Y entonces Dios lo va a poner 10 veces mejor que los que lo rodean a usted, ya sea en la empresa, en la universidad, allí donde usted vive. Entonces, etcétera, etcétera. Pero entonces, bíblicamente, lo que yo aquí le estoy diciendo ya está comprobado. Porque recuerde usted que los muchachos en Babilonia lo hicieron, ¿no? Estaban estudiando allí la lengua caldea, esclavos, y usted sabe que
que cuando alguien llega a un país extraño como esclavo, pues no se puede hablar duro, no puede exigir muchas cosas. Pero ellos se pararon firme y ellos dijeron, bueno, nosotros no nos metan en ese cuento. Nosotros nos vamos a rehusar a comer la porción de la comida del rey. Pusieron allí sus exigencias, aunque eran esclavos y en tierra extraña, pero su identidad la mantuvieron. Y a los días entonces el rey dijo, no, pero eso ellos se van a enflacar, el semblante va a decaer, no nos va a servir así. Pero entonces el rey pues les concedió la petición y dijo, bueno, a los días los vamos a examinar a ver cómo están. Y a los días el rey los examinó. Y cuando los vio, entonces él dijo, esto no puede ser. Sí. No sé si a usted alguna vez le ha dicho el médico, de pronto usted ha ido al médico y en alguna ocasión el médico le hace un examen esperando un resultado y cuando él dice, esto no puede ser. Repitan el examen, de pronto hubo un error. Y aunque lo repitan 1000 veces, no hay otra explicación. ¿Sí? Y es que usted y yo tenemos un Dios que cambia las cosas. ¿Sí? Este evangelio, entonces se da cuenta usted que no solamente es sufrimiento, sino que también es bendición. Así que no sé si usted lo ha comprobado, pero yo lo he comprobado. También es bendición. Dios nos ha llenado de gracia. Yo creo que eso nunca nosotros lo hemos pesado, esa palabra, nosotros nunca la hemos pesado, ¿sí? El ángel le dijo a María, porque has hallado gracia delante de Dios. Pero eso que el ángel le está diciendo es cosa grande, llena eres de gracia. Así que entonces es importante mirar que Juan está en la isla de Patmos, entonces por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio de Jesucristo. Porque usted ya vimos el versículo 2, ¿cierto? Entonces que nos expresa y dice que Juan entonces ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea que Juan está él dando testimonio, pero aquí entonces por causa de ese testimonio de la palabra de Dios, por causa del testimonio de Jesucristo, entonces es que Juan está ahorita aquí en la isla de Patmos. Véalo ahí, bueno. Está ahorita aquí en la isla de Patmos, ¿sí? Está allá y juntamente con más cristianos, porque Juan no está solo. El texto o el libro pues resalta a Juan porque Juan es el que se le da la orden, él recibe la visión y él es el que escribe, pero hay más cristianos allí con él. Así que entonces, mire que lo que el versículo 9 nos está diciendo es bastante diciente, nos está mostrando cosas muy puntuales. Entonces, dice aquí en el versículo entonces que Juan estaba entonces, bueno, el versículo siguiente, vamos al versículo 11 un momentico para seguir aquí analizando. Y entonces dice aquí que entonces Juan está en el espíritu, ¿sí? Juan entonces aquí nos dice que él está en el espíritu. Entonces dice, yo estaba ¿en dónde? Entonces en el espíritu, en el día del Señor. Ojo a ese término porque eso lo vamos a desarrollar a plenitud. La expresión día del Señor no se refiere a un día de 24 horas, sino que hace referencia a un tiempo específicamente de juicio, ¿sí? El día del Señor. Así que Juan entonces está en el Espíritu, en el día del Señor, y entonces Juan escucha, él oye una voz, dice, y oí, ¿en dónde? Detrás de mí, una gran voz como de trompeta, ¿sí? ¿Qué decía la voz? Entonces el versículo 11 nos dice, aquí está, entonces, ¿qué decía? Yo soy el alfa y la omega. Eso ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Porque aquí se repite algo que vimos anteriormente en el capítulo 1. Entonces decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están ¿en dónde? En Asia. ¿Cuáles son las 7 iglesias que están en Asia? Entonces, Éfeso, ahí las menciona, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces Juan está ahí y de pronto oye una voz, ¿sí? Yo voy a tratar de graficarles algo para que usted pueda, aunque no quiero gritar mucho porque
de pronto despertamos los vecinos, pero Juan está ahí y Juan de pronto oye una voz que dice, yo soy el alfa y la omega, algo muy fuerte. Y entonces cuando Juan escucha esa voz, ¿cierto? Como de trompeta fuerte, entonces él dice en el verso siguiente, y me volví. O sea, la voz la escuchó detrás de él, pero él dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, o sea, él al darse la vuelta, entonces ve 7 candeleros de oro. Y ojo porque es aquí donde vamos a comenzar a ver y vamos a comenzar a recibir revelación para la iglesia extraordinaria, ¿sí? Cuando yo leo esto, entonces, cuando yo leo que Juan se volvió para ver la voz que hablaba con él, entonces yo estaba leyendo este pasaje y pues yo me hice una pregunta, ¿sí? Porque me causó curiosidad y yo pregunté y dije, bueno, ¿por qué Juan tan raro aquí, no? ¿Por qué él dice que se volteó y para ver la voz y si la voz no se ve? ¿Cierto? Porque él dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Eso fue lo que Juan vio, ¿cierto? 7 candeleros de oro. Pero ¿qué más vio Juan? Entonces vamos aquí a avanzar un poquito. Versículo 13. Voy a solamente así como a dar un recuento porque vamos más adelantico a entrar a mirar algunas cosas. Y entonces dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante, ¿sí? Recuerden ustedes que Juan, que está recibiendo esta revelación, entonces ya dejamos claro que ese mismo Juan, el discípulo amado del Señor, y Juan lo conocía muy bien al maestro, ¿sí? Yo creo que Juan se quedó muy grabada la imagen de Jesús en su mente. Y entonces cuando él voltea a mirar la voz, ve entonces allí 7 candeleros de oro, pero Juan también ve entonces que en medio de esos 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, ¿sí? Porque Juan entonces expresa y dice que él ve a uno semejante, ¿sí? A él le parecía que lo conocía, pero al mismo tiempo como que estaba en duda. Entonces por eso él dice a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Y cómo estaba vestido? Entonces dice que estaba vestido de una ropa que llega hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. O sea que es una gloria muy potente, es una gloria maravillosa. Por eso usted y yo tendremos que ser glorificados para poder resistir y ver a Jesús en esa gloria. Entonces, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea que mire que aquí es donde como iglesia vamos a comenzar a recibir esa revelación extraordinaria, porque vamos a comenzar en las próximas enseñanzas, en los próximos días. Comenzaremos entonces a analizar a ese Jesucristo en gloria que se nos está apareciendo aquí en el texto, ¿sí? Y vamos a comenzar a mirar entonces algunas cosas muy importantes. Así que por hoy vamos a dejar hasta ahí. Yo quiero que usted se quede con esa reflexión en su mente y con eso en su corazón. Y el énfasis de la enseñanza de hoy es que usted y yo no nos cansemos de testificar de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Sí, que venga lo que venga, pero que usted testifique de él. Porque cuando uno testifica, sí, cuando uno testifica de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, hermanos, nos esperan grandes cosas. Aunque aquí en la tierra suframos por un poco de tiempo, pero dice la palabra que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera. Así que vamos a dejar hasta aquí, mis hermanos.
Pero yo sí quiero que animarles, porque en los próximos días vamos a comenzar entonces a mirar qué es lo que Juan entonces nos está diciendo aquí. Y entonces vamos a comenzar a describir parte por parte, vamos a ir parte por parte de esa manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Así que entonces, aquí se le dice a Juan, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, ya usted tiene claro, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Escribe en un libro lo que ves, entonces está el libro, por eso el libro está vigente, está activo y él dice envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ya usted también sabe que las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, hace entonces allí 7 tiempos de perfección. El Señor está graficando a través de estas iglesias que habían en Asia, todas gentiles, está graficando algo que en la Biblia se conoce como la plenitud de los gentiles, ¿sí? Entonces recuerde que una vez se cumple la plenitud de los gentiles, entonces el Señor se volverá a la casa de Israel. Por eso entonces, una vez se cumple el último tiempo, entonces, se termina ese tiempo de perfección, se entra entonces a la plenitud y es ahí donde el tiempo del texto siguiente es, entonces vi una puerta abierta en el cielo. Así que estamos en ese tiempo, en el tiempo de la Odisea. Pero vamos a darle gracias a Dios porque el tiempo se nos acabó. Bueno, estamos aquí en la versión gratuita. Esperamos que en los próximos días ya podamos retomar a la otra versión. Pero vamos a darle gracias a Dios y vamos a dejar aquí. Con la ayuda del Señor, ya en los próximos días estaremos continuando. Bendito Jesús, maravilloso Rey de Gloria. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo que tú nos das de meditación, Señor, en esta palabra maravillosa, gloriosa, que tú nos has dejado para beneficio y bendición nuestra. En tu nombre, Jesús de Nazaret, bendícenos, Señor.